Bienvenidos amigos a otra sesión de Vivencias Populares. Hoy viene bastante pobre el asunto, tuve algunos problemas con la conexión a internet para bajar imágenes y esas cosas, pero eso no nos impide charlar. Hoy vamos a hablar algo de San Martín, historia por todos conocida, por la escuela, o por los medios o leyendo por ahí. Sin embargo, mi mayor interés era que pensemos a San Martín un poco más allá del mito que siempre nos inculcaron de solamente un militar heroico, padre de la patria, etcétera, etcétera, sino pensarlo como un tipo bastante más interesante, más complejo. Este, durante largos años la historia oficial, por decirlo de algún modo, de San Martín estuvo controlada por el Instituto Nacional Sanmartiniano, que a su vez estaba controlado por los militares. Los militares buscaban dar una imagen de San Martín permanentemente en pose militar, un tipo únicamente que podía ser pensado a partir de sus dotes guerreras. Sin embargo, es un tipo bastante más complejo y bastante más interesante de, eh, de por ahí esos discursos por ahí tan amañados que nos han dado en la escuela. En realidad, eh, todos estos discursos del padre de la patria tienen que ver con nuestra identidad nacional. Todos los países generalmente generan un padre de la patria que lo ven sin defectos, sin conflictos ni nada. Fíjense cuando íbamos a la escuela que nos ponían fotos de un montón de próceres que uno los imaginaba como amigos entre sí, sin embargo eran muchas veces personas que se odiaban entre sí. Caso el tema de Alberdi y Sarmiento, o José Hernández con Sarmiento. Bueno, Sarmiento siempre se peleaba con mucha gente, San Martín y Rivadavia, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Este, San Martín era el hijo de un burócrata colonial eh, afincado en el norte argentino, más exactamente por Yapeyú, y era un chico que tuvo bastante contacto con la cultura guaraní, hasta que le llegó en plena adolescencia, el padre lo mandó de cadete al ejército español, ¿no? Donde participó en varias batallas. O sea, de muy chico se fue a España y volvió ya convertido un hombre maduro, ¿no? Alrededor de 1811 que vuelve a la Argentina. Bueno, en España, un hecho curioso de San Martín siempre se lo pone como una persona únicamente de cuartel, pero un hombre extremadamente culto, muy afín a la lectura y amante del arte y de la música. Por ejemplo, en España, ¿no? Fue alumno del gran compositor español Joaquín Rodrigo, muchos conocerán el concierto de Aranjuez, y llegó a ser un muy buen guitarrista. Eh, en un momento, él, teniendo en cuenta su afición por la pintura, para agregar unos pesos a su paga de soldado, se dedicó a pintar abanicos pintados a mano, ¿no? Era muy común en España, las damas ahí con sus abanicos. Bueno, San Martín se dedicó a hacer abanicos pintados. Llegó a ser tan grande el éxito de los abanicos de San Martín que en un momento le confieso a un amigo que estaba pensando en largar el ejército y dedicarse tiempo completo a pintar abanicos. Fíjense el éxito que tuvo, ¿no? Este, pero bueno, prosiguió en el ejército, ¿no? Era un hombre de bastantes aventuras galantes ahí en España, ¿no? Y en un momento decide volver a la Argentina, más también con el tema de que España fue no solamente estaba en la cuestión de que fue invadida por los franceses, sino la cuestión de que a San Martín le interesaban mucho las ideas liberales, ¿no? Las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, y España estaba cada vez más copada por el absolutismo, ¿no? Esa cosa feudal, medieval,
de monarquías absolutas, etcétera, ¿no? Entonces vuelve a la Argentina, a América, al viejo continente, revalidando, digamos, su título militar, ¿no? Y tratando de incorporarse a la sociedad porteña. Una de las vías para incorporarse a la sociedad porteña era el matrimonio. En esa época no se casaba la gente por enamoramiento, por lo conocido en un boliche, sino eran más bien matrimonios concertados, donde más bien era una forma de incorporarse a determinados estatus social. Él se casa con una mujer de lo que podemos llamar los patricios argentinos, ¿no? Y ahí, bueno, tiene su matrimonio, era un tipo que lo veían bastante raro porque era un tipo profundamente cercano a la causa independentista, ¿no? Pero lo llamaban el gallego Pepe, ¿no? Porque obviamente tanto tiempo en España hablaba castizo, tenía y también lo veían como un tipo bastante extraño porque era un tipo muy culto, muy formado, pero también tenía muchos hábitos cuarteleros, como comer en la cocina. Era un tipo muy despojado por ahí de ese tipo de cosas, ¿no? Este, bueno, era profundamente un tipo muy como Bolívar, como Artigas, muy enamorado de las ideas antiabsolutistas, este, liberales. Liberal en esa época no era lo mismo que ser liberal en esta época, ¿no? Generalmente en la época liberal por ahí es sinónimo de conservador. Liberal en esa época era la gente que creía en la soberanía popular, en la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Como una fuerza se oponía al absolutismo monárquico, ¿no? Después, una cosa que siempre nos llama la atención es que San Martín hizo una única batalla en Argentina y el resto la hizo en Chile, en Perú, etcétera, etcétera. Bueno, el ejército de los Andes de San Martín como Bolívar, como Artigas, como tanta gente, no pensaban en términos de Argentina, Colombia, etcétera, sino que pensaban un cambio social y una liberación, ¿no? De alcance continental. Ellos suponían lo que sería Sudamérica unida, ¿no? Son muy conocidas las ideas que llaman bolivarianas de crear un gobierno que tome todo el continente sudamericano. Bueno, San Martín estaba dentro de esa tendencia de ideas, ¿no? Por lo tanto, el ejército de los Andes no era un ejército argentino, sino un ejército latinoamericano, por decir de algún modo, ¿no? Este, todo este tema de San Martín no solamente estaba unido a la libertad y la igualdad y liberarse del yugo español y crear una sociedad bajo patrones de la ciencia y la democracia, ¿no? Sino también la búsqueda de un desarrollo económico independiente. O sea, San Martín, una de las cosas que hizo estando en Cuyo es poner en funcionamiento una serie de industrias locales con bastante éxito porque se suele decir que los sables y otros armamentos creados por esa pequeña industria de San Martín eran muy superiores a los propios españoles, ¿no? Él creía en un desarrollo económico industrial que fuera local, ¿no? O sea, hicieron muy poco, bueno, eran las posibilidades que tenían, ¿no? Bueno, y ahí se formó el famoso ejército de los Andes que con lo que pasaría a liberar Chile. Generalmente en la cabeza, por determinados dibujos, imágenes, tenemos a San Martín en un caballo brioso arriba de los Andes, con el sombrero. En realidad, si San Martín hubiera hecho eso, hubiera muerto a los 2 minutos. En realidad, San Martín cruzó los Andes en una mula, vestido con botas de potro, un poncho muy grueso y un chambergo. Eso lo pude ver en Mendoza, ¿no? Iba más vestido como un gaucho que como un militar para soportar ese tremendo frío. Yo tuve la suerte de estar en el Cristo Redentor y en realidad me explicaban que San Martín cruzó todavía más arriba. O sea,
Cosa que yo estaba en pleno verano, me habían llegado como una combi, estaba completamente mareado, muerto de frío, ahí en las alturas, digo, lo que haber sido cruzar todavía más arriba. Bueno, fue toda una gesta muy fuerte, pero San Martín era un tipo que planificó bastante bien la cosa. Este, iban todos vestidos así, con mulas, eh, mascando ajo, ¿no? O cebolla, o una mezcla de cebolla y grasa, ¿no? Muchas veces alcoholizados, no porque fueran borrachos, sino porque el aguardiente tiene el efecto de quitar el tremendo apunamiento y el frío de esas alturas, ¿no? Y generalmente la comida que él eligió para que comieran en el cruce fue una comida chilena que se llama valdiviano, que es carne seca con cebolla y picantes y otras cosas más, que tiene la propiedad de que se prepara todo y se deja ahí seco y se le echa agua hirviendo y ya se hace esta mezcla de guiso y sopa, que además tiene muchos efectos sobre el apunamiento, es picante para el frío. Bueno, fue un gran cruce, ¿no? San Martín, muchos trayectos por su problema de salud los hizo en camilla, se suele decir. O sea, fue una gesta terrible, ¿no? Una gesta terrible, y él veía a los Andes como el eje de la liberación continental, ¿no? Este, por eso, San Martín, al volver a Buenos Aires, digamos, con graves problemas, ¿no? Con Rivadavia, ¿no? San Martín veía que se estaba gestando un gobierno oligárquico que inclusive veía cómo había muchos localismos y oligarquías locales que estaban, digamos, disgregando, ¿no? Eso ya lo vio Bolívar y se quejaba en la famosa Carta de Jamaica están disgregando el proyecto continental, ¿no? Él entonces lo que decide, no participar en luchas entre paisanos, como solía decir él, decide partir al exilio. O sea, fíjese, nuestro héroe nacional es un hombre que no luchó casi nunca en Argentina, ¿no? No participó en las guerras internas, y gran parte de su vida, a partir de los 45 años, lo pasó en Francia, ¿no? O sea, vivió muy poco en Argentina, vivió más bien en España y Francia, pero bueno, lo que tiene San Martín de grandes eh, no solamente lo que hizo por las naciones hispanoamericanas, sino el alcance de sus ideas, ¿no? Que tienen que ver con la libertad, la unidad latinoamericana, el desarrollo económico independiente, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, También San Martín tuvo una historia bastante curiosa, y acá nos vamos a la historia más chica, ¿no? Que también fue bastante ocultada, ¿no? Ustedes saben, bueno, como les había contado, que su matrimonio con Remedio fue algo más bien concertado, y él más bien se la pasó combatiendo en otros lados, y su mujer murió bastante joven, ¿no? Y no tuvo demasiado tuvo una hija y nada más. Él decía en una época que le contaba a unos amigos que él pensaba que Remedios andaba en amoríos mientras él estaba fuera, que se la pasó más tiempo alejado del hogar que en el hogar, ¿no? Él mismo era un hombre bastante pasional, y él, siendo una persona extremadamente antirracista, o sea, él veía a indios y a negros como iguales a él, ¿no? Durante largo tiempo se dice que tuvo una amante mulata. Este, También San Martín siempre nos hablan de los problemas de salud de San Martín, problemas respiratorios y digestivos, básicamente, pero hoy se sabe que además tenía insomnio, ataques de pánico. Se supone que todo este tema de las luchas y las batallas que estaba metido, eh, digamos, hoy en día se llamaría enfermedades psicosomáticas, ¿no? Era un tipo, digamos, muy castigado por el estrés. También este, eh, eso le hacía que fuera extremadamente cuidadoso en lo que comía. Llegó hasta muy viejo, a los 72 años, murió para los estándares de la época, el hombre llegó muy bien a mucha edad.
y consumía bastante seguido algo que se llama láudano, que es una mezcla de licor y opio para aliviarse los dolores estomacales y pulmonares que tenía, ¿no? Este, se dice que San Martín finalmente sucumbió a sus problemas gástricos y la causa de muerte allá en Francia fue una hemorragia digestiva. Bueno, esto es cortito, realmente no le estoy contando las historias de San Martín, sino, como siempre, tirándoles algo para poder debatir, hablar y pensar, por ahí de una manera un poco distinta, ¿no? Como se suele decir, humanizar a los próceres, ¿no? Pero bueno, cuando uno humaniza a los próceres, por ahí pierden ese tipo de cosa de cartón que nos han pasado muchas veces en la escuela, a través de determinadas películas. Yo me acuerdo una famosa película llamada El Santo a la Espada, que muestran un San Martín completamente de cartón, o sea, siempre en pose militar, que realmente contaba el director los graves problemas que tuvo para filmar porque siempre tenía que estar atrás un militar del Instituto San Martiniano e inclusive le prohibió al actor que en un momento que está muy cansado de caminar en las batallas, él apoya un pie en una piedra y se quita el sudor. Bueno, esa escena tuvo que ser eliminada porque le parecía mal que San Martín tuviera una actitud corporal tan poco militar, ¿no? Pero bueno, eh, a medida que vamos sacándole por ahí el bronce a nuestros a nuestros próceres, vemos que son tipos muchas veces más interesantes, que nos plantean más preguntas, que por ahí eran mucho más lúcidos políticamente o tienen ideas más interesantes que por ahí las que nos quieren mostrar. Este, tanto hablando de San Martín, de Belgrano, de Bolívar o de Artigas, ¿no? Esos cuatro personajes, ¿no? Podemos agregar posteriormente a José Martí, que son héroes nacionales en sus países, en realidad nunca pensaron en términos de su patria o de la nación, que muchas veces se constituyó posteriormente, sino en temas de, eso tenían seguro, de un cambio social y una liberación del yugo español y un desarrollo que fuera continental, ¿no? Este, en ese sentido, por ahí sacarle toda esa cáscara de heroica a nuestros próceres resulta más interesante que estar siempre repitiendo lo mismo. Bueno, este es mi pequeño aporte a toda esta cuestión de San Martín que estamos festejando. Obviamente, como yo suelo decir, sí, hay hechos, pero en realidad los hechos importan poco. No hay hechos, hay interpretaciones, ¿no? O sea, esta es la visión que puedo tener yo de San Martín, que ustedes pueden discutirla, pueden reemplazarla por otra, pueden negarla o pueden tomarla, ¿no? Es una discusión simplemente sobre nuestro querido padre de la patria.